Hoy nos vamos a meter de lleno en la biografía de un lugar. Sí, de un lugar, no de una persona. Un rincón súper especial en el Padul, Granada, que ha sido testigo y protagonista de siglos de historia. Y sus pierras, vais a ver, nos van a contar un relato fascinante de cómo sobrevivir y transformarse. Fijaos, es que es alucinante. Estamos hablando de un único espacio que conecta el siglo XVI con el XXI. Nació como una fuente que daba de beber a todo un pueblo. Luego se convirtió en un lavadero que era el corazón de la vida social de sus mujeres. ¿Y ahora qué es? Pues ahora es un bosque de poesía que le da una voz completamente nueva. Esta es la crónica de cómo un lugar vive, muere y, lo más increíble, vuelve a nacer. Y para empezar, qué mejor que escuchar una voz que viene, literalmente, del pasado. Hay una placa en uno de sus muros que nos habla desde hace casi 500 años. Ahí es nada. Nos da los nombres de sus creadores y la fecha exacta en que terminaron. Esta inscripción es nuestra piedra roseta, el punto de partida de todo. Vale, pues este conjunto monumental tiene, podríamos decir, como dos corazones que han latido a ritmos muy diferentes a lo largo del tiempo. Por un lado la fuente y por otro el lavadero. Y el viaje en el tiempo de este sitio es que es una pasada, de verdad. Arranca en pleno siglo XVI, da un salto enorme hasta finales del XIX con el lavadero, luego atraviesa una época un poco oscura de abandono en los 60 y finalmente vive un renacimiento artístico ya en nuestro siglo. Y aquí se ve súper claro el contraste entre esas dos almas del lugar. Por un lado, la fuente de 1556, que se construyó por pura necesidad, para regar, y por otro, más de 300 años después, el lavadero, que fue mucho más que un sitio para lavar, fue el centro neurálgico de la vida social. Son estilos y épocas que no tienen nada que ver, pero que ahí están, conviviendo en el mismo espacio. Venga, pues vamos a meternos primero en el origen de todo esto, la fuente del siglo XVI. Y ojo, que decir que era el sustento vital del pueblo no es para nada una exageración, ¿eh? Claro, su función era vital, no hay otra palabra. Los 5 caños de la fuente le daban vida a la acequia del pueblo, que era la que regaba los campos de los que dependía toda la comunidad para comer. El diseño, pues, muy sobrio y práctico. Una pila de piedra, un frontis de mármol. Pura funcionalidad, sí, pero es que de eso dependía la supervivencia de todos. Y ahora damos un salto en el tiempo y nos vamos al segundo corazón de este lugar, el lavadero, que se construyó mucho después. Y aquí la historia, la verdad, da un giro. Ya no hablamos del agua para los campos, sino de un espacio que se convirtió en el centro absoluto de la vida de las mujeres. Es que hay que imaginárselo. Durante casi 100 años, esto era mucho más que un sitio para hacer la colada. Pensemos que en esa época había poquísimos espacios públicos para ellas, así que el lavadero era su sitio. Un lugar para desahogarse, para enterarse de las noticias, para apoyarse unas a otras. Era como un universo social femenino con sus propias reglas. Y esta idea, la de preservar esa memoria, sigue súper viva hoy en día. Mirad las palabras de Dolores Zenit Palomares, la presidenta de la Asociación de Mujeres La Casa Grande del Padul, lo dicen todo. No queremos que nuestras mujeres queden en el anonimato. Queremos que la gente joven conozca la vida de sus antepasadas. Esto explica a la perfección por qué salvar este lugar es salvar la memoria y la historia de generaciones enteras de mujeres. Pero claro, toda historia larga tiene sus altibajos, ¿no? Y este lugar también tuvo su momento de abandono. Su particular edad media, por así decirlo, cuando el ruido de las conversaciones y el chapoteo del agua se apagaron. El proceso, la verdad, es que fue de lo más lógico. Primero, llega el agua corriente a las casas y, claro, el lavadero público pierde su razón de ser, se abandona. Pero el espacio no murió del todo. ¿Qué va? En los años 60, en un giro de guión total, taparon la pila y lo convirtieron en una escuela y hasta en el local de ensayo de la banda municipal. Imaginaos la acústica que tendría que haber ahí dentro. Y con esto llegamos ya a nuestro siglo, al siglo XXI, donde este monumento vive una segunda o tercera juventud. Un auténtico renacimiento que lo ha transformado en un lienzo para el arte, para la poesía y para la memoria de todos. El primer gran hito de esta nueva etapa llegó hace nada, en 2022. Se instaló dentro una escultura de bronce de una lavandera, del artista Javier Casares Jiménez. Es un homenaje directo, súper conmovedor, a todas esas mujeres anónimas que le dieron vida al lugar. Es como devolverlas al centro del escenario de su propia historia. Y el capítulo más reciente, el más nuevo de todos, se escribe en 2025, cuando el espacio se une a la iniciativa del Bosque de la Poesía. Ahora, entre sus muros, puedes leer versos de gente como Violeta Parra o Juan Ramón Jiménez, en unas siluetas de metal chulísimas. De repente el monumento no solo tiene la voz del agua, sino también la de los poetas. ¡Qué bonito!
Y claro, esto no aparece por arte de magia, ¿eh? Detrás hay un montón de gente, un esfuerzo de toda la comunidad. La idea fue de la bibliotecaria, Toñi González Ruiz, y cobró vida gracias al currazo de Juan Hidalgo eligiendo los poemas, de Julio Martín con el diseño del metal y de Susana Burgos con esa caligrafía tan espectacular. Pero la historia, como ya hemos dicho, no se ha acabado. Porque claro, cada nueva capa de significado, cada intervención artística trae consigo una nueva responsabilidad. Y aquí es donde tenemos que hablar del futuro, un futuro que todavía está por escribirse. Y aquí es donde llegamos a un punto delicado, un punto clave. Apenas ha pasado un año desde que se instaló este bosque de la poesía y algunas de las siluetas de metal ya empiezan a mostrar óxido, signos de deterioro. El tratamiento que se le dio al metal, el estar a la intemperie, esto nos recuerda que el arte, aunque parezca de hierro, es increíblemente frágil. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que yo creo que es fundamental y que va mucho más allá de este rincón del Padul. Cuando nuestro patrimonio de siempre se mezcla con el arte de ahora, ¿de quién es la responsabilidad de cuidarlo? ¿Del ayuntamiento? ¿De los artistas? ¿De la gente del pueblo? Ahí queda la reflexión, una que es súper importante para el futuro de todos nuestros lugares con memoria. Gracias por acompañarnos en este viaje